Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, siéntanse cómodos, no estén nerviosos, es solamente oír la palabra. Usted disponga su corazón y sus oídos estén atentos. Amén. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Así es que hoy en esta hora vamos a hablar sobre este tema. La Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros somos creación de Dios. No como Dios creó el mar, los cielos, a través de su palabra. Hágase los cielos, dijo, y si los cielos fueron hechos, hágase el mar, y el mar fue hecho. Y habiten los peces, y todo fue a través de la palabra de Dios. Mire qué diferencia de nosotros. Dios dice: hagamos al hombre. Amén. Puso un énfasis especial en la creación. En los primeros hombres que habitaron sobre la tierra no había pecado. Tenían esa comunión con Dios todo tiempo. Podían hablar con Él directamente. Les hizo un huerto donde no iban a padecer, donde todo lo tenían. Amén. Pero la Biblia dice que desde los tiempos de los siglos, el primogénito de la creación es Jesucristo. Amén. Pero también Dios tenía en los cielos un ángel que le adoraba, un ángel que le daba la alabanza. Su nombre, Lucifer. Y aquel que traía la alabanza quiso ser como Dios y dijo: un día me sentaré en el trono del Altísimo. ¿Dónde comienza la rebelión? En lo espiritual, en los cielos. Y dice la Escritura que por tal osadía y por tal situación en el corazón de Lucifer fue expulsado de la tierra. Pero en aquel tiempo la tierra vivía desordenada, vacía, no había un orden. Cuando Dios crea al hombre, Dios comienza a tener en sí el querer que la humanidad viva en orden. Pero ahí viene el engaño del enemigo en el huerto del Edén, a través de la serpiente, que significa Satanás. ¿Qué pasó ahí? Hubo un engaño total cuando Dios da una orden a Adán y a Eva, los primeros hombres de la creación. Aquí dice que creó a los dos, varón y hembra los creó, para que no creamos nosotros que somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fuimos creados para la oración, para la alabanza de Dios y para obediencia de nuestro Señor. Amén. Pero fuimos creados los dos con un propósito. ¿Amén? Y al caer en el engaño del enemigo y desobedecer a lo que Dios había dado, de esto no puedes comer. Y Satanás le dijo a la mujer: lo que pasa es que si lo comes vas a ser como él. ¿De dónde venía eso? Yo quiero ser como Dios y un día me sentaré donde él está sentado. Ese es el engaño, esa es la mentira. Y Eva, con esa curiosidad que se caracteriza mucho en la mujer, ¿amén?, prueba del fruto prohibido. Pero no es suficiente con ella comerle solamente, sino convencer a Adán para que también le coma. ¿Amén? Y Adán come del fruto prohibido. Esto genera en ellos una desconfianza, temor. Y cuando Dios viene, como siempre lo hacía, para hablar con ellos, ellos están escondidos y ellos ahora ven su desnudez. Y Dios habla con ellos y ellos no responden. Pero ¿sabe qué es lo que se caracteriza en el pecado? La mentira.
la culpabilidad. Y Dios dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes? Y dice Adán, porque la mujer que tú me diste, ¿a quién está culpando? La mujer que tú me diste me dijo que yo comiera el fruto prohibido. Y entonces fue con la mujer y le dijo, ¿por qué lo hiciste? Y dijo la mujer, porque la serpiente me dio de comer. ¿Amén? Cuando alguien está viviendo una vida desordenada, una vida que no compagina con la voluntad de Dios, queremos culpar a otros o decir que nosotros no tenemos la culpa. Pero la realidad es que el pecado nos separa de Dios. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios desde el principio? Crear al hombre y crear a la mujer. Con un propósito de alabanza. De poder nosotros en esta tierra reflejar su gloria. ¿Quién tiene el dominio de todo? Dios. Del universo y de todas las cosas, Dios es el que tiene el dominio. Pero nos quiso dar a nosotros parte de eso en esta tierra cuando nos creó. Dice la Escritura en ese versículo que leímos, e hizo Dios, el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de la imagen y habla de la semejanza de Dios, habla del poder de Dios, habla del amor de Dios, habla de la misericordia de Dios, habla de la justicia de Dios. Esa es la semejanza que Dios quiere que haya en nosotros como seres humanos. Amén. Y dice, y todo animal que dice en el 26, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree, amén, y gobierne sobre la tierra. Dios nos ha dado a nosotros esa esencia, nos ha dado a nosotros esa gran bendición de poder reflejar su gloria. ¿Cómo vamos nosotros a reflejar esa gloria? Si estamos viviendo apartados de Él. Es necesario tener comunión con Él, es necesario hacer buenas obras, porque todo esto está diseñado desde la eternidad. Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios tiene misericordia. Por eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí por buenas personas. Nosotros no estamos aquí porque nos hemos ganado la salvación a través de las obras. Es por la gracia de nuestro Señor. Amén. No por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo me lo merezco. Amén. Jesús dijo, yo no vine al sano porque el sano no tiene la necesidad del médico. Yo vine a los enfermos. Amén. Vine a aquellos que saben que cometieron acciones duras, pero que yo hoy perdono, salvo, santifico. Voy a redimir a un pueblo que crea en mí y que tenga fe. Amén. Y nosotros que le hemos conocido tenemos que tener fe, porque si la misma palabra dice que el que tiene fe es necesario que crea que Dios existe. Amén. Si no, entonces ¿en dónde va a estar fundada nuestra fe? Amén. Bendito es el Señor. Este es un diseño eterno para nosotros, que tenemos que ponerlo en acción en nuestra forma de vida. Amén. Fuimos hechos para amar, pero hoy es todo lo contrario. Parece que la maldad, el odio sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, hoy ha crecido a grande escala, y antes por lo menos había respeto, pero hoy se ha perdido el respeto. Hoy se ha perdido el amor entre unos y otros. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso estamos viendo todas estas situaciones que delante de nuestros ojos están pasando. Pero nosotros en Dios tenemos que ser diferentes, porque ya no somos tan solo creación. Amén.
Dios tenía un plan desde antes hasta nuestros tiempos. Y ese plan de redención es a través de Jesucristo. Amén. El plan de Dios era crearnos con ese propósito. Pero este propósito se vio afectado por el pecado, por la desobediencia. Y en estos tiempos Cristo nos redime de ese pecado, de esa desobediencia. Amén. Dice la Escritura que en pecado fuimos concebidos, que aun cuando éramos un embrión, Dios ya estaba ahí tomando parte de nosotros. El pecado es universal. El pecado ahí está. Depende de nosotros qué camino queremos elegir. Si queremos seguir en obediencia al camino de Dios o queremos seguir el camino de la maldad. ¿Eh? Dios nos dio un libre albedrío al ser humano, una libre decisión. Cada uno de nosotros decide qué camino tomar. Aleluya. Cuando hablamos de Cristo, de Jesús, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de doctrinas de hombre, no estamos hablando de formas, estamos hablando de un Cristo que salva cuando tú le crees. Amén. Estamos hablando de un Cristo que perdona. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que cambia la vida del hombre. Amén. Porque dice la Escritura que Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos. Aleluya. La salvación ya está. Así como el pecado es universal, tú decides si lo tomas, así la salvación también es universal hoy. Amén. Tú decides si le aceptas a Jesús como tu Salvador para alcanzar vida eterna. Jesús dijo, no hay forma. Nosotros somos las ovejas perdidas. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Pero Él nos ha encontrado y nos ha vuelto al redil. Aleluya. Porque Él es el camino. Él nos va a llevar de regreso a la salvación. Él nos va a llevar de regreso a la eternidad. Aleluya. No hay forma de regresar allá. No hay forma de ir allá. Bendito es el Señor. Por eso Él en la cruz del Calvario nos redime de todo pecado. Amén. Es necesario seguirle, conocerle como Señor. Aleluya. Porque Él nos lleva de regreso. Bendito es el Señor. No hay nada que nos lleve con el Dios Todopoderoso, solamente Jesús. Amén. Hay una porción de la Escritura donde dice, cada cual se apartó de su camino. Esa Escritura está en Isaías 53:6. Usted lo puede buscar ahí donde está. Búsquelo. Isaías 53. Amén. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Escuchó? El hombre por naturaleza se va por caminos de muerte. Amén. Escoge lo malo. Cuando Jesucristo iba a ser llevado para llevarlo al Calvario, a la cruz, y lo tenían detenido, lo tenían preso. Aquel hombre que estaba ahí para tomar una decisión tan dura, tan difícil, porque se había dado cuenta que aquel hombre era inocente y quería liberarlo, preguntó a la multitud, ¿a quién quieren que libere?
a Jesús de Nazaret o a Barrabás, que era un hombre malo, era un hombre homicida. ¿Qué dijo la multitud? A Barrabás. Así es la humanidad en este tiempo. Ha elegido el camino equivocado porque no conoce de Dios. Por eso nosotros fuimos llamados no solamente para ser salvos, sino fuimos llamados para también llevar el mensaje de salvación a los que están como un día nosotros estuvimos. Amén. Es necesario entender esta parte. Dios me rescató de la manera de vivir, del pecado, de la vida que yo llevaba, pero yo también me preocupo por aquellos que hoy están perdidos y que no han podido encontrar el camino. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Y nos compara con ovejas. Amén. Esa es la tendencia humana hacia esa maldad, desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad. Aleluya. Dice, son como ovejas descarriadas. Aleluya. La desobediencia al plan divino, a la voluntad de Dios, que hasta hoy en día está vigente. Amén. Todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es algo tremendo, porque Jesús se hizo carne. Jesús no vino a morir en espíritu. Jesús sentía los golpes. Jesús sentía el desprecio. Jesús sentía lo que a su alrededor estaba pasando como ser humano. Por eso dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Dios se encarnó en Jesús para vivir y poder estar entre nosotros y mostrarnos la salvación, mostrarnos el amor, que aunque estuvo padeciendo en esa cruz del Calvario, dijo, perdónales, porque no saben lo que ellos están haciendo. Por eso nosotros debemos estar agradecidos por lo que Jesús hizo, mas la humanidad no lo entiende y no le da el reconocimiento a Cristo y creen que es religión y creen que son cosas para viejos, para ancianos, para mujeres. La salvación es para todos. Amén. Nosotros como hombres somos cabeza del hogar y señoreamos. Estamos sobre la mujer porque dice la Escritura que Jesucristo, que Dios es la cabeza de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero a veces el hombre es el más perdido. A veces el hombre es el que anda desordenado y la mujer intenta con sus propias fuerzas. Pero es necesario hablarles, es necesario predicarles, es necesario llevarles el mensaje para que haya salvación en ese núcleo familiar, en el hombre y en la mujer, los hijos, y todos le den gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Dios mandó a su Hijo para salvación de todos los que nos habíamos desviado. Un ejemplo de nuestra vida cotidiana, como Jesús hablaba a través de parábolas. Si nosotros tenemos un grupo de ovejas y las sacamos a pastorear, esas ovejas ya no van a regresar solas. Si se pierden, se van a ir. ¿Quién es el que tiene que irlas a buscar? El pastor. Pues Jesús es el buen pastor. Amén. Por eso dice la Escritura, se perdieron, se fueron por un camino equivocado, como ovejas descarriadas. Amén. Así el mundo, hoy se está desviando la humanidad por un camino de muerte, pero Cristo vino a eso,
Aleluya. Hay una incapacidad de salvación en el hombre. Él no se puede salvar. La humanidad no se puede salvar por sí misma. La salvación viene a través de Jesucristo. Amén. Así es que debemos agradecerle a Dios que estamos hoy aquí reunidos, que hemos podido recibir a Cristo en nuestros corazones. Tal vez nuestra vida ha llevado un proceso. No todos somos iguales. Un proceso más lento. Algunos se entregan, algunos caen, otros resbalan. Pero Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si cometiste un pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Arrepiéntete de todo corazón y pídele perdón a Dios, y vas a encontrar nuevamente ese camino en Él. Amén. ¿Con qué propósito fuimos creados? Con el propósito de darle gloria a Dios, para la gloria de Dios. Amén. Usted no está aquí porque le predicó el hermano Juan. Usted no está aquí porque le predicó el hermano Benjamín. Es un plan de Dios el que usted esté aquí. Porque tal vez a usted nadie le predicó, pero hoy está aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Tal vez a usted allí en la calle no se encontró un evangelista, no fue a una campaña, pero fíjese hasta dónde actúa Dios de traerlo aquí a este lugar, porque tal vez usted está pasando por una situación difícil, o simplemente porque aún todavía no entiende el plan de salvación. Amén. Por eso es necesario enseñar sobre la salvación. Dios nos creó desde el principio, pero el hombre se desvió y comenzó a haber pecado en la vida del hombre. Pero si fuimos llamados y si estamos en este lugar, es por voluntad divina. Amén. No es por la voluntad de nosotros. A veces nosotros no hacemos lo que nos compete. Deberíamos estar todos los días en la calle gritando con una bocina y predicando que Cristo vive y que Cristo cambia y que Cristo salva. Pero hay cosas en las cuales nos enfocamos en nuestro diario vivir y no podemos hacerlo. Pero Dios aún ahí en su infinita misericordia dice: mi siervo no lo ha hecho, mas yo no me detengo. Y voy por las almas y las envío al lugar donde se predica la palabra de Dios. Amén. Así es Dios. Por eso toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Amén. Bendito es Dios. Nosotros somos solamente siervos de Dios y estamos buscando la manera de llegar a las almas perdidas, pero Dios nos envía. Dios dice: ustedes intercedan, ustedes oren, ustedes pidan y no dejen de orar. Aleluya. Yo me encargo de los demás. Bendito es el Señor. Así dice Dios. En Isaías 43:7 la Escritura dice: todos los llamados de mi nombre, todos los que fuimos llamados por Él, dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, para la gloria de Dios. Amén. Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los conformé, los formé y los hice. ¿Dónde los formó? Porque yo no nací cuando la creación. Yo nací cuando la creación ya estaba hecha. Amén. Pero una cosa es el nacimiento físico y otra cosa es el nacimiento espiritual. Aleluya. Cuando nacimos en pecado. Amén. Y por lo que hemos vivido, no le hemos sabido dar la gloria a Dios. Pero cuando le conocimos, nos enamoramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos enamoramos de Dios. Algunos caímos, algunos nos resbalamos, pero volvimos a la presencia de Dios y Dios nos ha dado una gran bendición y nos ha dicho: mi hijo eres tú, yo te perdono, yo estoy contigo, estoy a tu lado.
Nunca te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo. Ese es Dios. Nosotros juzgamos, nosotros criticamos, nosotros vemos al hermano que falla como si fuera algo extraño. Es que es pecador, se equivocó, falló, cuando deberíamos estar orando por él. Pero así somos nosotros los seres humanos, con esa contaminación en la carne. Pero cuando el espíritu, cuando tenemos ese nacimiento espiritual, Dios nos hace una cirugía instantánea, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón que ama, un corazón que perdona y un corazón que siente. Amén. Por eso nosotros los cristianos somos así. Para el mundo el amar, no existe ese amor en Dios. Existe el amor terrenal, pero el amor de esta tierra es pasajero. Pero cuando Dios pone en nosotros el amar, es un amor verdadero. Amén. En donde te despojas de lo que tú tienes por darle al que no tiene. No solamente amar al que te ama, sino incluso amar a tu enemigo. Dios va mucho más allá todavía de eso. Porque para eso nos llamó. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Y la gloria de Dios es el perdón, el amor y la misericordia para con toda la humanidad. Tenemos que ponerla en práctica nosotros. Amén. Tal vez alguien en el mundo va a decir, es que los hermanos o aquella persona conocida le hacen esto y le hacen lo otro y ahí sigue. No importa. No importa, porque nosotros sabemos perdonar. Sabemos lo que es el perdón. Jesús fue criticado y también fue blasfemado y llegaron a decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate. Mas sin embargo, él tenía el poder para hacerlo, pero se mantuvo ahí porque había un plan de salvación que venía desde los cielos. Morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día. Por eso nosotros hemos creído en la resurrección de entre los muertos. Amén. Y dice que hoy está a la diestra del Padre, pero no está nada más, sino está intercediendo por nosotros. Intercede por su pueblo. Amén. Dice, los formé y los hice. Usted y yo ya teníamos un llamado desde antes que naciéramos. Amén. Desde antes que naciéramos ya teníamos un llamado. Él nos formó, Él nos hizo. Para la gloria de Él. Amén. Nuestra existencia no es accidental. Hay muchos niños abandonados en este mundo porque tal vez no era lo que la pareja quería, o tal vez en un momento de una relación que pensaban que iba a tener un futuro, hubo un hijo no deseado, terminan abandonando, pero ese niño no nació por voluntad de hombre, ese niño nació porque es la voluntad de Dios, y a lo mejor ese niño un día va a crecer, y si logra entender y conocer el poder de Dios, va a ser un gran siervo de Dios, porque Dios para eso lo trajo a este mundo. Amén. Hay dos caminos. Tal vez puede agarrar el camino de la maldad y se puede volver un hombre malo o una mujer mala, pero si encuentra la verdad le va a hacer ¿qué? Libre. Amén. Dios tiene propósitos para todos nosotros. Así es que si estamos aquí por la gloria de Dios, no es accidental. Amén. Es algo que debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Tenemos que manifestar esos atributos de Dios en nosotros, porque Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Somos luz en esta tierra, no somos oscuridad. Amén. ¿Cuál es esa semejanza? La justicia, la misericordia, el perdón, pero sobre todo el amor entre nosotros. Amén.
Así como científicamente está comprobado que la luna no tiene luz propia, que la luna refleja la luz del sol, así nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No nos movemos por sí mismos. Dios toma el control de nosotros. Por eso la Escritura en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes tienen que alumbrar donde hay oscuridad. Ustedes tienen que llevar el mensaje de salvación. Amén. La voluntad de Dios en crearnos es para tener comunión y relación con Él. Aquí hemos venido y adoramos a Dios, venimos los miércoles, venimos los domingos, pero independientemente de venir y estar aquí reunidos todos los hermanos, juntos en armonía, es necesario que cada uno busque a Dios. Amén. Es necesario que cada uno doble rodillas en la intimidad con Él y le pida por lo que tú necesites. Él te lo va a dar. Amén. Juan 17:3 dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? ¿Conocer a quién? A Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Amén. El hombre no conoce a Dios, aunque crea que le conoce. No lo conoce. Yo pensé conocer a Dios, pero cuando le conocí verdaderamente, cuando escudriñé las Escrituras. La misma Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Amén. Yo no sabía quién era Dios, pero Dios hoy está aquí en mi corazón. Amén. Porque le conocí, porque le recibí, porque le pedí perdón de la vida que llevaba, me humillé bajo la poderosa mano de Dios, y aún con mis defectos y aún con mis costumbres y tradiciones vine a Él. No quieras salir de lo que estás viviendo para venir a Cristo. Eso es un error total de predicación de aquellos quienes predican. Es que tienes que dejar esto para venir. No, solo te puedo decir algo: escudriña la Escritura, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, y la palabra de Dios abrirá tu entendimiento, y ya no será un entendimiento entenebrecido, sino ahora será un entendimiento lleno de luz, en donde podrás darte cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios en la vida de los seres humanos. Amén. Es necesario que le conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay más dioses, no hay más intercesores. El único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Para eso fue enviado Jesús, para enseñarnos el camino. Hoy le hemos conocido, y le hemos conocido íntimamente a Dios. Amén. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por una prueba tremenda, hay una palabra de aliento y una palabra de consolación: yo estoy contigo, nunca te desampararé, ahí estaré aún en los momentos más difíciles. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que buscarle. Amén. Bendito es el Señor. Para eso nos creó Dios, para tener una comunión íntima y una relación con Dios, con Jesucristo. Él quiere estar con nosotros. Tenemos que abrirle nuestro corazón. Amén. Poderoso es Dios. No se trata de seguir reglas. Nadie se salva viniendo los domingos al culto. No se engañe. La salvación es a través de una relación personal con Dios. ¿Qué a Dios le agrada de mí?
que a Dios no le agrada de mí. Amén. No se trata de ser el que mayor da. No. No se trata de imponer reglas. Ahí no está la salvación. De cómo venir vestidos, de reglas de hombres. No, eso no salva. La salvación es a través de la intimidad con Dios. Es a través del temor a Dios. Si un hombre sabe que no puede cometer adulterio, no lo va a hacer porque el temor a su mujer, no lo va a hacer por el temor a sus hijos, se va a detener por el temor a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a todos, pero a Dios no le voy a engañar. Dios está viendo y sus ojos están sobre todos, sobre buenos y malos. Amén. Por eso el apóstol Santiago, en su carta, dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ustedes, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Acuérdense que Jesús nos da una cátedra y una enseñanza donde dice que no contamina lo que entra, porque los fariseos tenían la costumbre en un rito de lavarse las manos antes de comer, pero no lo hacían por higiene, lo hacían por un rito, por una tradición que ellos tenían. Y dijo Jesús, ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano? ¿Por qué no cumplen con ese rito de nuestro antecesor Moisés, de Abraham? ¿Por qué no lo cumplen? Y dijo Jesús, porque lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón sale. Amén. Y empieza a dar una lista: los hurtos, los adulterios, y todo el homicidio, todo lo demás. Dice, eso contamina al hombre. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. Nuestro corazón, si está contaminado, vamos a tener problemas para acercarnos a Dios. Pero cuando venimos a Él, sabemos que Dios nos va a ayudar a salir de todo eso, porque no es fácil. Es una lucha grande. Amén. Es una entrega total. Acercamos a Dios y Él se acercará a nosotros. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Amén. Poderoso es el Dios. San Juan 14:15-4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Tú no te apartes, permanece en mí, porque yo voy a permanecer en ti. Y habla de los pámpanos, habla de la vid. Amén. Porque dice que si la rama, si el pámpano no está unido al árbol, no puede dar frutos. Así de fácil. Y para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, así dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que realmente aquel hombre, aquella mujer es cristiano, y que no solamente está enredada en una cuestión religiosa o en una cuestión de reglas, sino que realmente se entregue a Dios y pueda dar buenos frutos. Amén. Esos frutos de amor, de misericordia, esos frutos de perdón. A veces siendo cristiano nos cuesta perdonar. A veces siendo cristiano nos cuesta poder amar. Vas a amar a tu hijo, vas a amar a tus vecinos, vas a amar a tus conocidos, pero aquel que está en la calle tirado no le vas a dar no le vas a amar. Te va a dar asco darle un abrazo. Te vas a detener. Por eso Jesús nos da la parábola del buen samaritano, aquel hombre que estaba tirado, golpeado, así como estamos nosotros, tirados y golpeados en el mundo, donde nadie nos voltea a ver. Pone como ejemplo a un sacerdote. Un sacerdote conocía la ley, un sacerdote conocía los mandamientos, sabía que tenía que amar,
Sabía que tenía que ayudar, mas dice que no se detuvo y siguió caminando. Y después pone a un levita, que también es parte del altar, y no se detuvo. ¿Cuántas veces nos hemos detenido nosotros? Y le hemos brindado el apoyo y le hemos dado la mano y lo hemos traído. Nos cuesta, ¿verdad? Y aquel hombre que no conocía, aquel hombre que no tenía que ver con el pueblo de Dios, porque los judíos y los samaritanos entre sí no se podían ver, por cuestiones políticas o por situaciones que allí habían, ellos creían en otras cosas, pero ese samaritano que representa a Jesús, que no vino en sí a traernos religión ni costumbre, ese se detuvo. Y ese vendó sus heridas, le curó, lo abrazó, lo montó a su caballo y lo llevó al mesón. Y dijo, todo lo que él gaste, yo te lo pago. No podemos dar buenos frutos si no estamos unidos a Cristo. Amén. Un día nosotros estuvimos ahí, donde nadie daba nada por nosotros, donde el mundo hablaba y decía, ya no se compone, un día lo van a matar, un día va a acabar en una cárcel, un día va a hacer algo y ya no va a salir. Pero Dios tenía planes mejores que los del mundo. Amén. De lo más vil y menospreciado del mundo levanta a Dios. Amén. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Aleluya. Porque Él es la fortaleza, Él es la sabiduría. Y aquí no hay nada que se compare a la sabiduría y a la fuerza de Dios. Amén. Él está por encima de todo principado y por encima de toda potestad. Bendito es el Rey de Reyes. Aleluya. Permanece en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Esa comunión debe estar siempre. Fuimos creados para hacer buenas obras. Aleluya. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la iglesia en estos tiempos, porque somos hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios preparó un camino específico para nosotros, un camino que usted no sabía y usted no conocía. Porque vivimos una vida de dolor, una vida de pecado. Y cuando nosotros vivíamos así, nunca queríamos saber nada de Dios. Amén. Pero Dios ya nos había preparado un camino. Yo nunca me imaginé poder estar llevando el mensaje de Dios. Pero cuando comienzo a leer la palabra y comienza Dios a hablarme a mi vida a través de la Escritura, sé que hay un Dios verdadero, sé que hay un solo Dios. Amén. Que no hay más dioses. Que Jesucristo vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario y a través de ello yo tengo salvación. Amén. Poderoso es Dios. Yo tengo que reflejar la imagen de Dios en esta tierra. Por eso nos denominamos cristianos. Somos Cristos pequeños, Cristos en pequeño, que tenemos que ser a la semejanza de Él. Usted tal vez se imagina en su pensamiento cuando dice nos hizo a la semejanza, a su imagen y semejanza. Usted piensa en la imagen de Cristo, en la imagen de Dios como un hombre, como nosotros. Pero la imagen de Dios tiene que ver con cosas espirituales. La semejanza de Dios tiene que ver con cosas espirituales. ¿Cómo yo ando? ¿Cómo yo reflejo al mundo lo que realmente soy? Amén. Por eso dice en el libro de Génesis 1:27 que leímos que Dios creó al hombre a su imagen. Amén. A la
la imagen de Dios lo hizo. Y como último, fuimos creados para adorarle. Amén. Y servir. Por eso estamos aquí, porque venimos a darle adoración al Rey de Reyes. Venimos con eso en nuestra mente desde la mañana, desde que nos levantamos. Estamos en eso. Desde un día anterior me tengo que preparar, tengo que ir. Mañana voy a ir al servicio. Voy a estar reunido con mis hermanos dándole la gloria y la honra al Rey. Amén. ¿Cómo le vamos a servir? Con alegría, no por la fuerza. No obligados. Aquí no se obliga a nadie. Amén. Aquí todos venimos voluntariamente. Y Dios nos trae y nos acerca con amor. Y le servimos con alegría. El Salmo 102:3 dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Cómo viene usted esta mañana? ¿Con regocijo? ¿O viene triste? Pero si está triste, póngale su tristeza, hermano. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Tiene usted un problema? Algo que le esté agobiando, algo que le esté causando tristeza, póngalo en manos de Dios. Él va a consolarle. Amén. Nuestras palabras pueden ser de ánimo. Nuestras palabras, tal vez hay quien sea un buen orador y tenga muy buenas palabras para animar al pueblo. Pero la verdad aquí es que Dios es quien nos va a consolar, y esa consolación que Dios nos da nos va a hacer afirmarnos delante de Él, porque nuestra fe va a crecer. Amén. Y vamos a poder entender que realmente Dios es poderoso para hacernos a nosotros pasar de un momento crítico a un momento de adoración con Él, porque todo está en sus manos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me da. Yo le doy gracias a Dios por despertarme un día en la mañana. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo que tiene. Tú le debes de dar gracias a Dios por todo, porque todo lo que tenemos es por Él. Amén. Por eso venimos aquí y le servimos con alegría. Amén. Con regocijo delante de su presencia. ¿Qué tenemos que reconocer? Que Jehová es Dios.